Reddit pregunta: ¿cuál fue el secreto más oscuro que descubriste de tu pareja después de casarte? Se come las tiras de plátano. Es decir, les quita la cáscara y se las come como si fuera lo más normal del mundo. Según él, los plátanos no se pelan. En lugar de hacerlo como todos, los parte por la mitad y después exprime cada parte de la cáscara como si estuviera tomando un yogur. La primera vez que lo vi hacerlo casi me muero de risa. Pensé, ¿qué clase de persona tan peculiar apareció en mi vida y con la que terminé casándome? Mi esposo también tiene sus propias costumbres extrañas. Se come los kiwis como si fueran manzanas, con cáscara y todo. Una vez me preguntó si quería la mitad de un plátano. Pensé que simplemente lo cortaría por la mitad, pero no, lo cortó a lo largo, dejando un solo extremo intacto. Incluso conservó la mitad del tallo. Todavía no entiendo su lógica. Yo inicié el proceso de divorcio debido a los abusos que sufrí. Durante el proceso descubrí algo todavía más doloroso. Me estaba engañando con varias mujeres. Lo más extraño es que llevaba a casa las joyas de alguna de ellas y me las regalaba a mí. Parecía disfrutar viendo cómo usaba objetos que pertenecían a otras personas con las que estaba involucrado. Terminó casándose nuevamente exactamente un año después de que nuestro divorcio finalizara. Fue una coincidencia bastante extraña. Al principio pensé, ¿acaso se la está quitando a ellas? ¿O estaba comprando exactamente las cosas que les daba a ellas? Pero la realidad era mucho peor. Aparentemente las estaba robando. Fue una revelación completamente perturbadora. Incluso llegó a decir delante de nuestros abogados que en algún momento pensó en comprarme ropa parecida a la que ellas usaban, pero que debió no hacerlo porque creía que yo me daría cuenta de que me estaba engañando. Hasta sus propias explicaciones eran inquietantes. Darles a las parejas de las víctimas objetos relacionados con sus crímenes es algo que se ha visto en algunos casos criminales famosos, así que no me sorprendería si algún día apareciera su nombre relacionado con algo mucho peor. Parte de mi proceso de terapia consistió en darme cuenta de lo lejos que había llegado su comportamiento y de lo extraño que era todo cuando lo veía desde fuera. Por ejemplo, tenía la costumbre de limpiar las duchas con productos fuertes mientras estaba bañando. Literalmente limpiaba las paredes de la regadera al mismo tiempo que se duchaba. Verlo en persona era una experiencia bastante surrealista. Ahora, con distancia, puedo decir que es extraño, incómodo e incluso algo absurdo recordarlo. El primer esposo de mi esposa estuvo con ella durante 28 años y estuvieron casados 24. Sin embargo, apenas 2 días después de que el divorcio quedó finalizado, él volvió a casarse. No invitó a sus hijos ni a familiares cercanos. Simplemente se casó con una mujer que había conocido por internet y con la que antes del matrimonio apenas se había compartido unas 10 horas en persona. Todavía me parece increíble lo rápido que tomó una decisión tan importante después de tantos años de relación. Que el perro que él tenía cuando nos conocimos, que vivió otros 13 años con nosotros, fue un regalo sorpresa de su ex, que de verdad estaba mentalmente inestable. Yo tenía la impresión de que ella era una incorporación planeada a la familia, pero no. Su ex se llevó un día y se consiguió al azar un perro de Craigslist y le dijo que podía traérsela de vuelta si no le gustaba. Se enamoró del perro y no quería dejarla con su ex cuando se separaron poco después. Eso descarriló un montón de planes que él tenía de viajar y vivir en un barco, etc. No me dijo la verdad porque le preocupaba que afectara mi relación con el perro. No me lo contó hasta después de que el perro se murió. No estaba enojado, más bien me dio risa. Estoy agradecido de que su ex le haya soltado ese perro, porque fue la mejor y nunca la habría juzgado por eso. Mi ex apareció un día con un gato, un gatito. Era una noche de sábado, el refugio estaba cerrado. Le di de comer al gato y no pude traerme el ánimo de dejarla en el refugio el lunes. Dijo que encontró el gato en un parque. No tengo idea si eso fue verdad o no, viendo todo lo que pasó con el tiempo, pero ese gato le ha hecho la vida increíble a mi vida durante los últimos 7 años. Ahora ella también tiene otra amiguita gatita. Mi esposo era alcohólico. No me di cuenta durante el tiempo de novios porque nunca vivimos juntos. Literalmente tenía que tomarse una copita para hacer algo. Lo noté después de casarnos. Dejó de fumar y empeoró. Ahora ya tiene 1 año o 2 años sobrio. No es lo mismo,
Pero mi ex esposa siempre era la que pasaba tantito con la bebida cuando salíamos con amigos. Me preocupaba un poco. Estuvo sobria durante todo su embarazo, pero luego se puso bien mal. Estaba en el funeral de una tía y un amigo me llamó y me dijo que tenía que volar a casa de inmediato porque le sacaron un DUI con un 32%. Lo peor es que iba camino a recoger a nuestro hijo. Se emborrachó 2 días después, antes de ir a rehabilitación. Ahora ya lleva 10 años sobria. Esa es la parte increíble. La parte no tan increíble es que conoció a un tipo en AA y se rompió en nuestro matrimonio. Igual, todavía tenemos una buena relación. Un familiar mío también se casó con un tipo que le dijo que no tomaba. Ella preguntó a sus amigos por lo mismo, y además se dio cuenta de que sí tomaban, pero le dijeron mentira descarada de que él estaba totalmente sobrio. Al final, se terminó emborrachando a morir la primera semana de vacaciones que visitaron a su familia. Mi mamá andaba buscando un tipo sin vicios para casarse, y mi papá, de alguna manera, logró ocultar que era tanto fumador y alcohólico todo el tiempo que estuvieron saliendo. Ahora también está sobrio. Yo sigo preguntándome cómo lo ocultó tanto tiempo. Ella se enteró como al día siguiente de que se casaron. De verdad, eso es algo muy doloroso. Que alguien te mienta constantemente puede hacer que empieces a cuestionar tu propia realidad. Poco a poco destruye la confianza y hace que sea difícil saber qué cosas fueron verdaderas y cuáles no. Mi ex esposo me mentía sobre todo tipo de cosas. Desde el principio de nuestra relación mentía sobre detalles pequeños, como por qué llegaba tarde o qué estaba haciendo en la computadora. Pero esas pequeñas mentiras rápidamente se convirtieron en algo mucho más grande. Me mintió sobre su nivel de estudios, sobre sus relaciones anteriores e incluso inventó una historia muy elaborada sobre haber estado en combate en Afganistán con la Fuerza Aérea. Lo curioso es que sí había intentado enlistarse, pero nunca fue aceptado y jamás llegó a servir realmente. Cuando finalmente descubrí que esa historia no era cierta, su respuesta siempre era la misma: yo nunca dije eso. Esa frase se convirtió en algo que escuché demasiadas veces. Las mentiras y el intento constante de hacerme dudar de mis propios recuerdos fueron agotadores a nivel emocional. Con el tiempo entendí que muchas de sus mentiras venían de sus propias inseguridades. Cuando empezamos a salir, yo acababa de graduarme con una licenciatura, tenía un trabajo de tiempo completo y además uno de medio tiempo. Él, en cambio, había tomado algunas clases universitarias pero no tenía un título y solo tenía un trabajo de medio tiempo. Después admitió que muchas de sus mentiras eran porque sentía que yo lo juzgaba o que no era suficiente para mí. Es realmente difícil vivir algo así. Tienes que recoger los pedazos de tu vida y volver a aprender a confiar. Pero cuando finalmente sales de esa situación, también llega una sensación enorme de paz. A mí también me pasó algo parecido con mi ex, aunque no al mismo nivel. Me dijo que hablaba francés con fluidez, pero después descubrí que apenas sabía algunas palabras. También aseguró que no sabía que tenía varias deudas pendientes. Incluso tenía una historia extremadamente triste sobre su primer amor de la adolescencia. Me la contaba con tanta emoción que terminaba llorando. Decía que ella había muerto en un accidente al caer de una moto de nieve sobre hielo. Imaginen mi sorpresa cuando, años después, su madre invitó a esa misma persona a nuestra boda. Sí, trabajé con alguien que parecía mentir sobre absolutamente todo. Llegó un punto en el que las mentiras empezaron a acumularse como fichas de dominó. Descubres una mentira, luego otra, después 4, 8, 16, y llega un momento en el que ya ni siquiera intentas contarlas. Dejas de pensar en la cantidad de mentiras y empiezas a notar algo más extraño, que las verdades son mucho menos numerosas. Con el tiempo, la rabia desaparece y solo queda una sensación de incredulidad. Piensas, ¿en serio alguien mentiría hasta sobre algo tan simple como lo que comió en el almuerzo? Ya no parece algo personal, empieza a parecer un patrón de comportamiento muy profundo. Lo que muchas personas no ven es que alguien así puede mantener una versión diferente de la realidad con cada persona a su alrededor. Para cuando descubres la verdad, probablemente ya existe una historia completamente distinta sobre ti en los círculos sociales que comparten. Años después puedes encontrarte con alguien conocido y escuchar algo como: me alegra mucho que hayas salido de ese terrible problema que tú mismo causaste. Y tú solo piensas, espera, ¿en qué realidad está viviendo esta persona? Cada conversación termina sintiéndose como intentar ordenar una línea del tiempo imposible. Lo más complicado es que tenía una mentira diferente para cada persona. Y esa terminó siendo mi única ventaja contra alguien que tenía mucha experiencia engañando. Las historias que contaba a diferentes grupos de personas eventualmente empezaban a contradecirse. Por ejemplo,
Ahora dice que tiene ascendencia japonesa y creó toda una historia alrededor de eso, pero no tiene sentido. Conocí a toda su familia y nunca apareció ningún familiar japonés. No existe ese supuesto pariente secreto. Es algo realmente extraño. Me separé de alguien así el año pasado. Nos habíamos conocido mucho antes de empezar una relación, pero unos meses después de la separación algo simplemente hizo clic. De repente empecé a ver todo con claridad y me di cuenta de que ni siquiera estaba seguro de poder confiar en el nombre que me había dado. Pagué por varios servicios de búsqueda de personas y encontré información sobre sus padres, familiares y hermanos, tanto vivos como fallecidos o distanciados. Pero su nombre nunca aparecía relacionado con ellos. Hasta el día de hoy sigo encontrándome con información sobre esas personas, pero a veces pienso, ¿quién era realmente esa persona con la que estuve? Mi mamá también es así. A veces sus mentiras son tan pequeñas que ni siquiera tienen sentido. Una vez dijo que había alcanzado el autobús de regreso a casa después de ir a la iglesia, pero en realidad una amiga le había dado un aventón. Y yo solo pensaba, ¿por qué mentir sobre algo tan insignificante? Nunca me casé por esa razón. Hoy en día, en lugar de eso, ayudo a jóvenes en acogida temporal hasta que encuentran un hogar definitivo. La verdad es que me funciona muy bien y siento que es algo que tiene mucho sentido para mi vida. Mi ex esposo tenía trastorno bipolar tipo y con ciclos rápidos y me lo ocultó durante nuestra relación. Antes de conocerme había sido condenado por robo, pero sus antecedentes fueron eliminados, así que nunca tuve forma de enterarme. Aproximadamente 2 años y medio después de casarnos tuvo un episodio maníaco severo, y fue así como descubrí su diagnóstico. Él ya había estado en tratamiento durante muchos años antes de conocerme, pero en algún momento sus medicamentos dejaron de funcionar de la misma manera. Durante ese episodio ocurrió una situación muy grave. Provocó que otro vehículo terminara saliéndose de la carretera. Después bajó de nuestro auto y agredió físicamente al otro conductor. Más tarde explicó su comportamiento diciendo que pensaba que el vehículo era negro y malvado y que tenía que detenerlo. Intenté mantener la relación y ayudarlo a pesar de todo lo ocurrido, pero su terapeuta terminó diciéndome algo muy difícil de escuchar, que, sin querer, yo estaba permitiendo que continuara en una situación dañina en lugar de ayudarlo realmente. Me dijo que si de verdad quería que él mejorara, quizá lo mejor era alejarme de la relación. Intenté hacer una transición poco a poco para que el cambio fuera menos doloroso para ambos, pero la respuesta que recibí terminó llevándome a una situación financiera muy complicada. Cuando finalmente descubrí toda la verdad sobre nuestras finanzas, ese fue el momento en que entendí que ya no podía seguir así. Me divorcié en 2010. Aún así, la historia terminó teniendo un final feliz. Conocí a mi esposo actual en 2011, nos casamos en 2012 y desde entonces hemos construido una vida muy feliz juntos. A menudo hablo de mi experiencia con el trastorno bipolar tipo 2 porque muchas personas tienen una imagen muy limitada de lo que significa vivir con una condición de salud mental. Antes de recibir tratamiento y pasar por más de una década de terapia, yo no era la persona estable que soy hoy. A veces uso mi propia historia para mostrarle a personas que no entienden mucho sobre salud mental cómo puede verse alguien después de años de trabajo, tratamiento y crecimiento personal. Muchas ideas sobre estos trastornos vienen de ver solamente casos donde las personas no han recibido ayuda o no han podido regular sus emociones. Yo tengo trastorno bipolar tipo 2. Cuando alguien me importa mucho, normalmente soy bastante abierta sobre ello. Sé que no elegí tener esta condición, pero también entiendo que puede afectar a las personas que están cerca de mí. A veces mi pareja nota que estoy entrando en un episodio antes que yo misma y me ayuda a reconocerlo. Cuando eso ocurre, intento hacer los cambios necesarios para cuidarme y evitar que afecte nuestra relación. ¿Alguna vez he contado demasiado pronto mi situación y eso ha hecho que algunas personas se alejen? Sí, ha pasado. El estigma alrededor de la salud mental sigue siendo muy fuerte. Pero también aprendí algo importante. Si alguien no puede aceptar una parte real de mí, probablemente tampoco era la persona adecuada para acompañarme en mi vida. La traficaron cuando era niña y me usó para escapar de ellos. No tuve ni idea hasta 7 años después, cuando empezó a dar consejería. Lo loco era que se mantenía en contacto con sus traficantes, pero no le decía dónde estaba. Me dejó destrozada por años. Me preocupa que fuera mi ex por un momento. Me cambiaron por la sustancia de mi mamá. Vi cómo sacaban a otras víctimas. Yo sabía que si encontraba a alguien y lograba embarazarme, saldría de ahí. Hice justo eso. Él no tenía idea de que yo estaba huyendo. Mi familia todavía me agarra con sus ganchos, pero yo me mantuve en mi espacio y mantuve a salvo a mí y a mis hijos. Él se enteró de la verdad cuando la policía arrestó a mi agresor principal y el caso se volvió noticia a nivel nacional.
Estoy segura de que enterarte más de tu esposa por un episodio de Dateline que por los 10 años que estuviste con ella fue horrible. Al día de hoy sigo cargando con la culpa por haberle arruinado la vida. Adoro a nuestros hijos y en un montón de sentidos él me salvó a mí. Pero eso no quita nada de lo que le hice pasar. Solo quiero que sepa que quizá no tuvo nada que ver contigo y ella encontró la única forma que pudo sobrevivir. No lo hace correcto, pero a veces no vemos con claridad mientras literalmente estamos peleando por sobrevivir. Descubrí que era gay y que todavía seguía negándolo, incluso mientras actualmente estaba en una relación con otros 2 hombres. Conozco a alguien a quien le pasó algo parecido. Él era gay, pero estaba en el closet porque pertenecía al ejército y sentía que no podía aceptarlo abiertamente. Ella, por otro lado, no tenía mucho interés en la intimidad debido a una relación anterior en la que había sufrido mucho. De cierta manera, la relación funcionó durante un tiempo porque ambos tenían heridas y circunstancias que hacían que no se cuestionaran demasiado las cosas. Pero cuando ella empezó a sanar y a sentirse más cómoda consigo misma, quiso abrirse más emocionalmente y físicamente con él. El problema fue que él simplemente ya no tenía interés. Tiempo después, ella encontró el historial de navegación de él y descubrió perfiles en aplicaciones de citas y conversaciones que nunca le había contado. A mí me pasó algo parecido. Después de una relación que duró casi 10 años, descubrí que mi ex estaba buscando encuentros con hombres a través de internet. Todavía recuerdo esa sensación de vacío en el estómago cuando me enteré. Y quiero aclarar algo, el problema nunca fue su orientación íntima. No me importa con quién quiera estar ni a quién ame. Siempre he sido una persona abierta y respetuosa con eso. Lo que realmente me destruyó fue la mentira. Fue darme cuenta de que creía conocer a una persona completamente, que pensaba que sabía quién era, y descubrir que durante años había estado ocultándome una parte enorme de su vida. Sentir que la relación que construiste estaba basada en una realidad que no era completa es algo muy difícil de procesar. Me pasó algo similar. Después de 13 años juntos, descubrí una parte de mi ex que nunca había conocido. Lo que más me dolió no fue quién era, sino que siguiera mintiendo incluso después de que ya tenía toda la información frente a mí. Seguía intentando negar la realidad y actuar como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que más me lastimó. Y cuando hay hijos de por medio, la situación se vuelve todavía más complicada, porque algún día ellos también tendrán que enfrentar esa verdad. Esto también me ocurrió a mí. Él estaba en el United States Marine Corps y éramos muy jóvenes. Yo tenía 18 años y él 20. Me enteré porque descubrí que me estaba engañando con 2 hombres que, curiosamente, yo conocía desde la preparatoria. Ellos incluso estaban casados entre sí. Fue una situación muy dolorosa y confusa. Con el tiempo, después de separarnos, ambos seguimos adelante. Ahora estoy casado nuevamente con la persona que realmente siento que es mi alma gemela. Tenemos 2 hijos maravillosos y otro bebé en camino. Una vez tuve una experiencia bastante incómoda con alguien del pasado. Fui al banco de mi esposo actual y por casualidad nos asignaron como asesor a uno de esos hombres que había estado involucrado en la situación anterior. Era una reunión en donde teníamos que sentarnos y hablar de varios temas. Me miró y simplemente dijo: "Creo que puedo conseguirte a otra persona para atenderlos". Fue una situación muy incómoda, pero con el tiempo terminó siendo una anécdota bastante graciosa. Mi ex esposa también salió del closet como lesbiana. Intentamos que nuestra relación funcionara de una manera diferente, incluso considerando una relación abierta entre 3 personas, pero al final yo quería algo más estable y tradicional. Tenemos hijos juntos, así que ahora estoy aquí, soltero, siendo papá de 2 niños de 12 y 10 años, intentando volver a entender cómo funciona el mundo de las citas. La vida definitivamente tiene muchas más vueltas inesperadas. Mantén la cabeza en alto y recuerda cuidar de ti mismo y de lo que realmente quieres. Solo tenemos una vida, y no deberías quedarte atrapado en una situación que no represente quién eres, ni la vida que quieres construir. Mi mamá se enteró de un montón de cosas horribles después de casarse con sus esposos anteriores, pero esto es el colmo. Tenía 18 y estaba por ir a la universidad. Tenía un novio de la preparatoria que era abusivo y ella pensaba dejarlo y seguir adelante cuando se fuera a la universidad. Bueno, eso nunca pasó. Se quedó embarazada. Su mamá era la súper católica y abusiva, así que el novio fue directo con ella, le contó todo y su mamá la obligó a casarse con él. Nada de universidad, nada de irse a otro lado, nada de escapar de ese tipo ni de su vida abusiva.
Bueno, tuvo a mi hermana mayor y se quedó en esa relación súper abusiva. Cuando mi hermana tenía como 2 años, mi mamá estaba en una reunión en la familia de su entonces esposo, y algunos miembros de su familia estaban recordando cómo el esposo, su novio en ese momento, había hecho un agujero en el globo para embarazarla y obligarla a quedarse. Se estaban riendo y pensaban que ella ya lo sabía, y decían cosas como de ¿cómo es que todo salió bien?, cuando en realidad era su cárcel. Con el tiempo, ella sí logró escaparse, dejar a su madre y empezar su propia vida. Fue súper duro para ella y odio que le haya pasado esto. Mi papá también tenía esqueletos en el closet que eventualmente salieron a la luz. Ella es la persona más resistente que he conocido y la amo muchísimo. Ahora tiene un esposo que la consiente sin parar y ni se le ocurriría ponerle una mano encima. El ex abusivo de mi mamá la embarazó a la fuerza y se dio cuenta 2 años después cuando la familia de él se estaba riendo de eso. Cuando se cepilla los dientes, mueve la cabeza en lugar del cepillo. De niño tomó clases de breakdance, así que supongo que ese estilo de movimiento nunca se le quitó. La verdad es que nunca estuvo enamorado de mí. Siempre parecía obsesionarse con mujeres que ni siquiera sentían lo mismo por él, pero al final terminaba eligiendo estar con personas que le gustaban aunque fuera lo suficiente. Después encontré su cuenta de Reddit y descubrí muchas cosas sobre lo que pensaba y sentía, pero fue cuando ya nos habíamos separado. Leer todo eso fue como descubrir una parte de él que nunca conocí. A ese tipo de hombres muchas personas les llaman buscadores de comodidad. Son personas que buscan a alguien que cargue con la mayor parte del trabajo emocional, las responsabilidades del hogar y la organización de la vida diaria. Si ella está feliz con ese acuerdo, es decisión de ella. Si cree en la relación y se esfuerza todos los días esperando que él vea su valor, puede sentir que está construyendo algo importante. El problema es que algunas veces la otra persona no responde con amor o gratitud, sino con resentimiento. Justo después de que nos casamos, ella preparó chili con frijoles de Lima. Han pasado 22 años y todavía soy yo quien prepara el chili en casa. Y antes de que alguien diga algo, que una palabra tenga frijol en el nombre no significa que cualquier tipo de frijol funciona en un chili tradicional. Si un día me sirvo un plato de chili esperando ese sabor clásico y de repente encuentro frijoles de Lima con esa textura y ese sabor inesperado, creo que ese recuerdo quedaría grabado para siempre. La sensación, la sorpresa, esa mezcla de confusión y decepción, sería difícil de olvidar. Hay límites que no se deben cruzar con el chili. Hiciste lo correcto al quitarle sus privilegios de preparar chili. Hablando de chili, llevo días pensando en preparar una olla esta semana y estoy seguro de que va a quedar increíble. Un amigo mío salió con una chica que publicó una foto diciendo que había hecho un chili delicioso, pero la receta tenía una cantidad enorme de zanahorias y apio. La combinación de colores era bastante extraña y parecía más un guiso que chili. Por suerte para mi amigo, esa relación terminó, aunque, siendo justo, el problema no era el chili. Ella tenía comportamientos mucho más graves. Era una persona racista y trataba mal a los demás. Algo parecido ocurrió en mi familia. Después de casi 20 años de matrimonio, la familia del padre de mi esposa descubrió que él había tenido una segunda familia durante años. Resultó que se había ido con otra persona y había construido una vida completamente separada, incluso teniendo otra hija. Nadie tenía idea de nada. Después de casarnos, él empezó a tratarme como si fuera de su propiedad. Ya no me veía como una compañera, sino como alguien que debía obedecerle. Llegó al punto de crear situaciones de castigo cuando decía que yo me portaba mal. También hubo otros problemas, como desviar dinero de tarjetas de crédito para comprarse cosas que no necesitaba, incluyendo un Tesla hace algunos años. Con el tiempo, todos esos secretos y comportamientos terminaron siendo parte de la razón por la que nos divorciamos. Tenía todos los discos de Insane Clown Posse. Además, siempre culpaba al gato cuando se tiraba gases. También decía que la culpa de todo era de unas supuestas arañas llaneras africanas que, según él, ladraban por las noches. Aseguraba que eran una especie invasora imposible de eliminar una vez que aparecía una infestación. Pero la verdad es que yo ya sabía todas esas cosas antes de casarme con él. Mi amiga descubrió que su esposo le había mentido sobre su edad. En realidad era 8 años mayor de lo que decía. Pero eso no fue lo único que ocultó. También tenía una hija de la que ella nunca había sabido nada. Se enteró de la existencia de la niña por accidente en una farmacia. La hija de él estaba incluida en su seguro médico, al igual que la hija que ellos tenían juntos, y la farmacéutica confundió los nombres al revisar la información. Fue así como salió a la luz un secreto que él había mantenido durante años. Lo más sorprendente es que, a pesar de todo, ellos siguen juntos. La primera mitad de esta historia me recuerda mucho a mi prima.
ella quedó embarazada de un hombre y sintió que tenía que casarse con él. Sin embargo, antes de que su hijo siquiera naciera, él ya había comenzado a engañarla. Con el tiempo, ella también empezó a serle infiel y terminó mintiéndole a su nueva pareja sobre su edad y sobre el hecho de que todavía estaba casada. Incluso le dijo que era 8 años más joven de lo que realmente era. Tampoco le contó que tenía una hija de su primer matrimonio hasta después de que tuvieron un hijo juntos. Además, ella era 8 años mayor que su segundo esposo. No tengo idea de qué estará haciendo actualmente, pero durante mucho tiempo la admiré y jamás pensé que terminaría tomando ese camino. Me costó mucho aceptar la persona en la que se convirtió. Es una situación bastante increíble. En el lugar donde vivo, para casarte tienes que pasar por entrevistas con alguien de la oficina de registro, tanto juntos como por separado, y responder preguntas sobre la relación. Si las respuestas de ambos fueran demasiado diferentes, por ejemplo, sobre el trabajo del otro, su familia o incluso detalles básicos como cómo se escribe su nombre, podrían hacer más preguntas e investigar la situación con mayor detalle. Todo esto existe para intentar evitar matrimonios forzados o matrimonios realizados únicamente para obtener beneficios migratorios. Recuerdo que incluso me preguntaron 3 veces si existía la posibilidad de que mi pareja y yo tuviéramos algún parentesco. No fue porque nos pareciéramos, sino porque el matrimonio entre familiares cercanos es ilegal, según me dijeron. Algunas personas intentan hacerlo más seguido de lo que uno imaginaría. Por eso me parece muy interesante que alguien pueda descubrir tantos detalles ocultos simplemente por información relacionada con seguros o personas dependientes. Edith, esto ocurrió después del matrimonio. Descubrí que mi exesposo tenía la costumbre de tomarle fotos y videos a su hermana desnuda solo por diversión. Esa situación me dejó completamente traumatizado y es algo que nunca olvidaré. Algo muy parecido le pasó a mi mejor amigo, aunque ellos nunca llegaron a casarse. Él sabía que tenía un hijo, pero después descubrió que existía otro hijo secreto del que prácticamente nunca hablaba y por el que parecía no mostrar mucho interés. Ella se enteró por casualidad de que él también le había mentido sobre su edad cuando le hizo un regalo personalizado que incluía las fechas de nacimiento de ambos. A pesar de todo, decidió quedarse con él porque estaba cansada de tener que empezar de nuevo una y otra vez. Supongo que tiene sus razones, no ha tenido una vida sencilla. Aunque espero equivocarme, me preocupa que alguien capaz de ocultar algo tan importante como un hijo y actuar como si no fuera relevante pueda terminar abandonándola cuando más lo necesite. Y si eso ocurre, ella tendría que empezar de nuevo, pero en una situación todavía más complicada. Aún así, no la culpo. Sé que una vida difícil puede llevar a las personas a tomar decisiones que desde afuera parecen incomprensibles. En cuanto nos casamos, él empezó a ver a las mujeres, especialmente a su esposa, yo, como si fueran propiedad suya. Comenzó a crear una especie de salas del infierno cuando decía que yo me había portado mal. Con el tiempo aparecieron otros problemas, como movimientos extraños con las tarjetas de crédito para comprar cosas que realmente no necesitaba, incluyendo un Tesla hace algunos años. Al final, todos esos secretos y comportamientos terminaron siendo parte de la razón por la que nuestro matrimonio llegó al divorcio. Viví durante años con alguien que llevaba una doble vida como hombre gay en el closet. Me tomó aproximadamente 13 años de observar sus patrones, contradicciones y mentiras para empezar a entender lo que realmente estaba pasando. Finalmente me lo confesó cuando llevamos 17 años de matrimonio. Nos divorciamos después de 19 años juntos. Durante todo ese tiempo ocurrían situaciones que ahora veo con otros ojos. Me hablaba de un compañero nuevo de trabajo, o un supuesto amigo, y decía que saldría a tomar unas copas, prometiendo que no llegaría tarde. Sin embargo, muchas veces no regresaba hasta la mañana siguiente. Después, de repente, esa persona ya no formaba parte de su vida. Siempre había una explicación, que lo habían despedido, que habían dejado de hablarle, o que simplemente ya no se llevaban bien. La realidad es que casi nunca llegué a conocer a esas personas. Era extremadamente reservado con todo: el dinero, las llaves, las cuentas bancarias, los estados de cuenta de las tarjetas y especialmente su teléfono. Con el tiempo también empecé a notar señales físicas extrañas, marcas en sus cuerpos, raspones, heridas o cambios que no podía explicar. Además, sus historias cambiaban constantemente. Me contaba una versión de algo y meses después olvidaba esa mentira y contaba una historia completamente diferente. Había tantas pequeñas cosas que no tenían sentido. Después de 14 años de matrimonio, ocurrió algo que me destruyó. Por accidente vi un video de él teniendo un encuentro íntimo con otro hombre mucho más joven. Fue un golpe devastador.
Me afectó emocionalmente y físicamente durante muchísimo tiempo. Tuve una profesora de inglés en la preparatoria que era una persona bastante difícil. Nunca parecía tener paciencia con los estudiantes, respondía de manera fría y daba la impresión de que realmente no disfrutaba enseñar. Siempre me preguntaba cómo había terminado siendo profesora, si parecía odiar tanto tratar con alumnos. Años después me enteré de lo que había vivido. Su esposo había querido tener hijos, y al parecer, durante toda la relación le ocultó sus verdaderas intenciones. Después de que tuvieron a su segundo hijo, cuando el niño tenía alrededor de 5 años, básicamente le hizo sentir que ella solo había sido un medio para conseguir lo que él quería. Después de eso, muchas cosas empezaron a tener más sentido. Me dio mucha tristeza por ella. Mi ex ni siquiera tenía buenos hábitos de higiene. No se cuidaba como debería, y muchas veces sentía que nunca me vio como una pareja para toda la vida, sino como una etapa de transición mientras buscaba algo mejor. Yo también viví algo parecido. Conoció a su siguiente esposo en una página de citas para personas con diferencias económicas, y luego al siguiente de la misma manera. Terminó teniendo un hijo con esa tercera persona para intentar asegurar esa relación. En ese momento pensé que era una decisión terrible. Con el tiempo, sin embargo, terminé viendo todo aquello como una bendición. Seguí adelante con mi vida, conocí al amor de mi vida y ahora llevamos unos 15 años. Tenemos 2 hijos maravillosos y una vida que jamás habría imaginado. Pero en ese momento fue una experiencia extremadamente dolorosa, aunque debo admitir que hubo momentos que recuerdo con cierta satisfacción. Un día, mientras estaba pasando por otra relación complicada, apareció en mi puerta llorando. Poder decirle que ya no quería formar parte de su caos y que siguiera su camino fue de las pocas cosas en las que sentí que recuperaba el control de mi propia vida.